Pero de bueno, la tragedia. Yo supongo que lo han parado a tiempo. Es absurdo además que la gente se balee, se bombardee y diga a alguien, esperen que está por explotar esto y paren de bombardear y al rato sigan bombardeándose cuando cerraron. No, es delirante. Sí. Es muy absurdo, pero aparte todas las guerras tienen esos pactos que son rarísimos, que son, bueno, comenzamos a las 6, ¿eh? Sí, a las 6. Antes de las 6. Claro, antes de las 6 estamos durmiendo. Comenzamos a las 6, de 6 a 8 nos bombardeamos, No nos sé cagamos si hay a tiro, algo de eso, pero es cierto que hay horarios de bombardeo. pero hay horarios de bombardeo. y pasa que la historia milenaria de las guerras ha hecho o ha ido generando usos y costumbres de una cierta moral de guerra, de respetarse los horarios, de respetar las armas que vas a usar y demás, que ¿a quién le importa si vos vas a querer destruir un país? ¿Quién te va a Claro, pero por favor, no jodan a la hora del brunch, porque a esa hora me como un lemon pie con un Sí. cafecito con crema Bueno, moca. y Lo único que les pido. Y en paralelo, esta reunión en una mesa gigantesca que parece que se gritaban Putin y Macron. Y lo único que define fue, bueno, un corredor humanitario para los civiles. Civiles que ya han muerto, que ya han perdido sus casas. Y uno dice, si vos dejás salir a los civiles de Ucrania, ¿qué queda después de la guerra? No queda población por gobernar, no queda nada. Queda solamente un país árido, destruido. Sus recursos, bueno, se irán repartiendo. Sí, porque pero hablan de un éxodo de más de 10 millones de personas. sí. Hasta ahora 1 millón seguro. Sí, seguro. Seguro de Fueron. ucranianos. Sí. Los extranjeros ya se fueron todos, que es el 2% de la población. Y el resto que de a poco se va, a medida que avanzan las tropas rusas, se van yendo cada vez más. Y es un problema también, como hemos visto en otros éxodos, de sirios, de africanos en Europa. Es un problema humanitario para toda Europa. Después es un tema a discutir cómo se recibe a cada cual. No, Pero sí, pero todo es una multiplicación pero de es un miserias. problema humanitario porque las fronteras, o por más que uno quiera recibir a todo el mundo, es un problema legal, de Todo es papeles. una multiplicación de miserias, porque pasan desde las cosas más absurdas hasta las cosas más dramáticas. Las imágenes de ayer de una nena ahí encarcelada, Sí. amontonada con la gente. Mucha gente lo comparaba con una foto de un niño llorando en Vietnam. Digamos, son imágenes emblemáticas que van a recordarnos para siempre esta guerra. Lo triste de todo esto, anoche yo lo pensaba, es que de verdad estamos al borde de un mucha desastre. Gente, sí, mucha gente lo pone, digamos, todo el tiempo en el contexto de, pero esto, no decían lo mismo con tal o con cual. Yo no sé si alguna vez estuvimos tan cerca de un holocausto nuclear como estamos ahora. Y además, de verdad, a esta altura pienso que Putin es un hombre sin ninguna clase de ética ni de sentimiento. Y él debería, digamos, cualquier ser humano debería conmoverse frente a las imágenes que genera su propia agresión. Y él parece que al revés, es como que duplica. Lo endurece, sí. Sí, lo endurece. Yo creo que lo más problemático de esto, además de las muertes, las pérdidas, etcétera, es que deja precedentes de que una fuerza militar como la de Rusia o como la de otros países, si se mueve en contra de algún país pequeño, lo destruye, lo destroza. Y es problemático por el autoritarismo, por la fuerza del autoritarismo A mí me parece que y por lo que puede infundir en el resto del mundo. No sé, a mí me parece que es al revés, digamos, que hay una mirada tan proscriptiva de este tipo de acciones que nos resulta llamativo. Digo, no creo que esto se repita porque no hay potencias como Rusia que estén buscando la extensión de su territorio tomando otro territorio. Digamos, no se me ocurre en este momento. Lo que puede pasar, sí, y en el caso de que vos interpretes que esa es la situación, es que, digamos, un triunfo de Rusia pueda provocar movimientos, digamos, que Estados Unidos avance con sus propias tropas sobre otros países para endurecerlos y armarlos. De todas maneras, ahí está la figura de la OTAN, digamos, que es, creo, la excusa y el punto más álgido, porque cualquier metro que se corra de Ucrania a Putin, o sea, lo que provoca es, porque hay una orden y una estipulación en la OTAN de que cualquiera de los 27 países sea tocado por cualquier otra fuerza, tienen que reaccionar todos. Sí. Entonces digo, ahí sí estaríamos frente a una hecatombe, porque me parece que Putin está jugando
está jugando al límite con el tema del conflicto con la OTAN. Yo creo que hasta ahora, mucha gente sostiene lo contrario, creo que hasta ahora hace bien la OTAN en no intervenir directamente, porque si interviene directamente estaríamos ante la locura desatada de la guerra, ¿no? No, De la guerra masiva. Aparte de que no conduce a nada. Literalmente no conduce a nada. Sí, no conduce a nada si se mete la OTAN. No lleva a ningún lado positivo. Sí, evidentemente hay un idioma que nosotros no hablamos desde aquí, que ciertos líderes mundiales sí están hablando y lo saben hablar, que es el de la fuerza, el de las armas, y por atrás juntarse y ver que negocian, que no. Estados Unidos que manda armas a Ucrania y dice para pacificar. Entonces uno lo puede... Armas defensivas y armas ofensivas. Sí, claro, uno lo puede analizar ideológicamente, lo puede analizar desde OTAN versus Rusia, desde la OTAN, la participación histórica en los conflictos bélicos. No, que a mí me parece que a esta altura cualquier lectura que se haga del conflicto, digamos, tendrá como epicentro la decisión de Putin, sí. Digamos, no. Putin pudo evitar esto, no había ninguna... A ver, si Putin realmente creía que había riesgo, no había ninguna urgencia para hacer esto. Y además, yo poniéndome, ya abstrayéndome un montón del tema, hay muchísimas maneras de tomar el control de un país que pueden evitar la muerte masiva de personas y evitar una catástrofe nuclear mundial. Pero si vamos a la historia, tenemos un montón de formas de quedarte. No, pero además hay otro tema, ¿cómo lo sostenés? Claro, bueno, ¿cuál es tu... ¿Cómo lo sostenés? Porque hay algo que queda claro, Rusia podrá tomar el control de Ucrania de manera total. Ahora, ¿cómo lo sostenés en el transcurso del tiempo con millones de ucranianos reclamando la devolución de su territorio, sí. Con el límite de Ucrania con países de la OTAN? ¿Cómo sostenés este conflicto de manera infinita y te aguantás el dominio? Sí. Yo creo que se termina con Putin, digamos. Y además Entonces, con la gran cantidad de restricciones que se le está colocando a Rusia. Que la cantidad de restricciones que se le está colocando es increíble y realmente es como dijo Biden, nunca antes visto. no lo sé, yo a mí me tiré muy... Ayer de verdad, yo tuve un momento de mucha angustia cuando cuando estaba incendiándose la central nuclear, entendí que no había límite y que estábamos asistiendo de verdad creo que estamos asistiendo a la acción de un enajenado. Yo no ya a esta altura no creo en la salud mental de Putin, no creo en su inteligencia, no creo en su condición de estratega, no creo que esto responda a ninguna lógica, creo que responde a una lógica voraz de un tipo que está definitivamente desbordado y que necesita, como tantos otros, pasar a la historia por alguna cosa grande, ¿viste? Y creo que al tipo lo que le interesa es dejar esa marca. Ni siquiera creo que para él tenga demasiado sentido su vida hoy. Porque lo que queda claro es que Putin, como pasó con Hussein, está condenado a muerte. O sea, no, o serán los rusos, o serán los algún espía bielorruso, o será un chino, o será lo que sea. La muerte de Putin es una necesidad humana prácticamente hoy. O su eliminación, o su detención. Entonces digo... es trágico pensarlo así, pero esto necesita, no sé quién lo dijo ayer, creo que el presidente de Luxemburgo, el premier de Luxemburgo, la humanidad hoy necesita la desaparición de Putin. Es trágico, pero es así, digamos. Putin es un tipo que está ordenando una masacre, y la única forma de pararlo es eliminándolo, porque es una decisión de él, ¿no? Sí, yo por ahí pienso que detrás de Putin debe haber una cadena de mando que está de acuerdo con esto, y si ponele que lo matamos a la vieja escuela y el que sigue, el segundo de él, piensa igual que él, el de la guerra, y decís, y tiene que haber algún punto de consenso en parte de la sociedad rusa. Yo creo que en un momento, digamos, Rusia entenderá que está, digamos, si es que no, este tipo no decide desatar el infierno, porque si decide desatar el infierno, bueno, nada, no nos quedará otra que salir a juntar los restos del pero vos pensás, del norte, pero ¿no? vos pensás que cae Rusia. Sí. Cae Rusia versus Ucrania versus la OTAN. ¿Quién tomaría un poder de una Rusia totalmente bloqueada? Un gobierno afín a la OTAN. Bueno. Entonces vos decís, la OTAN, una hegemonía mundial, tomando Rusia, poniendo está China, pero... está Corea del Norte, hay equilibrios en el mundo. A mí me parece que no... Tampoco es que estamos hablando de modelos, digamos, que sean modelos políticos y sociales que impliquen
lo que implicaba en la mitad del siglo XX, digamos. No es que estamos hablando de comunismo versus capitalismo, digamos, estamos hablando de una Rusia capitalista, de una Rusia repleta de multimillonarios, estamos hablando de una China que tiene un sistema absolutamente capitalista, digamos, con la excepción de Corea del Norte y con algo de Cuba. El resto del mundo funciona sobre reglas absolutamente capitalistas, de inversión extranjera, de importación, exportación, digo, no. Sí. Aquello que nosotros leímos o algunos alcanzamos a asomarnos a ver y que terminó en el 90, en el 89 con el muro de Berlín, digo, la verdad que aquello desapareció, no hay un conflicto de dos modelos de humanidad. A lo mejor lo haya con el mundo islámico. No, pero hay un conflicto muy grande entre dos grandes potencias. Está bien, pero no hay no hay no modelos en juego. No dos modelos ni dos lógicas de entendimiento del sistema económico y social distintos. Para un datazo para aportar, hablando de los magnates millonarios de Rusia, hay un magnate ruso en Alemania. Sí, no, lo vi. Es absurdo eso. No voy a recordar el nombre porque es que nombre imposible. ruso imposible. El que le secuestraron el barco. Le secuestraron un yate, el yate más caro del mundo, literalmente. 500 millones de dólares. ¿Sí? No, 600. 600 millones de dólares. Creo que tiene 150 metros. Y 16 pisos, sí. 16 pisos, tiene una de las piletas, si no es la pileta más... Un Fonavi, sí, un Fonavi. La pileta más grande del mundo en yates, o sea... Bueno, pero eso de los rusos se multiplica en todo el mundo de la economía mundial, digamos. Sí. Vos lo ves en el negocio del fútbol, lo ves en el negocio de la criptomoneda, lo ves en el negocio del tráfico, del negocio de petróleo, lo ves, digo, Rusia... a diferencia de lo que era la Unión Soviética, digo, Rusia es un país profundamente capitalista que depende en una enorme medida de los niveles de comercio internacional, digamos. No se puede comparar esta realidad con la realidad del siglo XX. Algunos replican esto como si fuera lo mismo. Digo, no es lo mismo, no tiene nada que ver. Y plantearon esos temas es con falta, no tenés asidero, no tenés argumentos. A mí me pasó lo mismo que a vos. Estos días fue, por más que uno lee, por más que intenta descomprender a los líderes, de profunda angustia por la gente, de no ver un futuro pacífico cercano y de pensar en qué va a quedar de Ucrania o qué va a quedar de Rusia, también de parte de Rusia. Es realmente tierra arrasada. Y las guerras... Ya poniéndome en un plano un poco más teórico, las guerras siempre la paga la gente, la clase media, porque Putin será Putin, si se muere, el hijo seguirá siendo millonario y Zelensky seguramente también. ¿Y quién paga la guerra? El pueblo, que hasta ayer tenía su vida, su trabajo, su deporte, y hoy no tiene nada. Hoy ni siquiera un deportista ruso puede competir por lo que hace un gobierno. Entonces es todo angustia. No encuentro yo un argumento válido para que me diga, lo entiendo desde este punto, la invasión, la contraofensiva, lo que sea. Hoy tenés desde la mitad de Europa hacia toda Rusia, guerra. Tierra de nadie. Tierra de nadie. Y pensando también, viendo cómo han quedado otros países que han tenido intervenciones militares. Sí. Y no queda nada bueno. Queda pobreza, quedan gobiernos, cuando se va el país que interviene, quedan gobiernos totalmente totalitarios. Entonces vos decís, ¿qué futuro vemos para nosotros? Bueno, qué sé yo. Es medio, no quiero ser apocalíptico porque no lo pienso así. Pero a mí me pasa eso. A mí me pasa la tristeza de entender que estamos bordeando el apocalipsis, de verdad. Y eso no deja, más allá de la razón, no deja de ser una sensación que uno tiene, porque uno no termina de comprender que, digamos, cómo la condición humana entra en esta especie de autofagotización. Hay un libro que a mí me encanta, de un humorista español, que habla del bicho que se devora a sí mismo, de Ignacio Farray, y digo, de verdad, es increíble que estemos asistiendo a cosas de las que no debimos repetir porque es aprendizaje puro. Después está la locura de los intereses y digamos, de todos los valores que algunos ponen por encima de la vida humana. Sí. Que eso es, a mi juicio, es incomprensible. Yo no creo que haya nada más valioso que la vida.
Entonces digo, cuando uno tiene esa formación humanitaria y cuando uno cree de verdad que la vida humana es... ayer leía a Susan Sontag. Susan Sontag decía, la muerte es lo opuesto a todo. La muerte es lo contrario a todo. O sea, no hay nada que sea peor que la muerte. Y digo, ¿cómo es posible que jueguen todo el tiempo a matar gente? Porque de eso no hay retorno. El sentimiento, el resentimiento del ucraniano. Nosotros asistimos todo el tiempo a reivindicaciones de causas que tienen que ver con la exigencia de justicia y memoria. Cuando vos generás una matanza, como la que está generando tu Putin, lo que va a generar es una corriente de odio y de resentimiento y de exigencia de justicia que va a durar toda la vida hasta que viva el último ucraniano, hasta que el último ucraniano esté de pie, esté o no en su territorio. Digamos, es lo que le pasó al pueblo judío, es lo que le pasó al pueblo armenio, es lo que le pasó... Digo, de verdad, ¿cómo es que no aprendemos que los pueblos tarde o temprano se rearman y salen a exigir justicia? Bueno, en concordancia con esto que vos decís de cómo la historia afecta a la cultura de los pueblos, ayer leía un post que lo único rescatable era una frase de que decía que esto es muy difundido, esta situación, porque son blancos, rubios de ojos celestes. Si bien no concuerdo con el concepto completo de eso, entiendo a qué se dirige esta frase. Y hay muchísimas luchas y muchísimas guerras y muchísimas matanzas mundiales que se están sucediendo ahora, que se suceden desde hace siglos y que no son tan difundidas, que no tienen tanta visibilidad. África es un mundo de extremismos, un mundo de guerrillas, un mundo de problemas, de pobres contra ricos, de comandantes militares llenos de armas de países extranjeros, tomando aldeas, un montón de tribus arrasadas por fuerzas militares. No se puede decir el mundo árabe. Palestina, el caso de Palestina, que es tristísimo, es un caso muy triste. Sí, pero es que lo que pasa es que yo lo que no creo es que debamos oponer eso a la guerra y decir, bueno, por fin la están mirando ustedes, que son blancos y que son... No. Lo que sí pero lo que siento que es el momento de visibilizar el resto de situaciones tan bélicas como esta. O sea, es el momento de poder mirar eso y accionar sobre eso también. Porque hace mucho tiempo que no... Yo creo que estás pidiendo una reacción mundial sobre asuntos que son mucho más complejos, porque digamos el enfrentamiento entre pueblos es otra cosa. Digamos, cuando los pueblos se odian y se enfrentan, las tribus se enfrentan, a veces es difícil resolver ese conflicto. Sí, el tema es que aparecen auspiciantes de por medio de todo esto, ¿no? De todas maneras, digo, me parece que a diferencia de otros conflictos, como pueden ser conflictos de fanatismo religioso, de odio ancestral, de luchas de tribus, como suceden constantemente en África, lo que hay acá son decisiones de Estado y decisiones de individuos que abordan o van en nombre de su propio pueblo, sin ningún tipo de consulta, abordar a otro territorio y otro pueblo. Y me parece también que no hay que perder de vista, porque si uno tiene como esa mirada un poco sesgada, y es justo que exijamos una mirada más general, pero digo, también está ocurriendo sobre el corazón de la economía mundial. Claro. O sea, no es, digamos, yo entiendo lo de África, pero claro, el conflicto de África no afecta en lo más mínimo al corazón de la economía mundial. Acá, digamos, lo de Rusia está generando un desbarajuste de todo el planeta. Ya lo estamos viviendo con el trigo en Argentina, digamos, hay un aumento del 30%, tenemos un aumento sustancial del petróleo, digamos, los efectos de esta guerra son mucho más generales que lo que puede generar un conflicto entre pequeños países en el resto del mundo. Digo, por eso muchos, cuando uno dice, bueno, pero ahora porque son blancos y son rusos, no es lo mismo. O sea, lo que está en juego en términos de equilibrio mundial no es lo mismo. Pues yo digo, hay que tratar de no justificar todo el tiempo la guerra con otra guerra, porque si no, bueno, viste lo que decían el otro día, yo creo que ya todos han cambiado de opinión, pero Putin, lo que hace Putin es lo que hace la OTAN en todo el mundo. No es cierto, porque vos mismo dijiste hace un rato, vamos a ver de nuevo potencias. No hay potencias avanzando. Yo no sé cuál fue la última, la de Estados Unidos en Afganistán. Y respondía a una lógica.
que era la lógica de los atentados terroristas. Sí, aunque también podemos hablar de, si hablamos en términos de potencias, Israel, a pesar de que no Porque lo Israel veamos como una potencia, pero a Israel pesar, no es una potencia mundial. O sea, Israel es un país pequeño, hiperarmado, que está rodeado de países que lo odian. Digamos también contextualicemos eso. Israel no es una potencia mundial, es una economía sustentable. Es muy fuerte igual. Es muy fuerte porque tiene un gran armamento y tiene un gran respaldo de Occidente. Pero, digamos, Israel, cualquiera que haya ido a Israel, no sé si ustedes algunos de los dos tuvieron la chance de ir, No. vos comprendés que es un país absolutamente occidental que vive en el Medio Oriente. Entonces, ahí hay un montón de factores, no me parece que deba ser tratado de la misma manera el conflicto árabe-israelí que el conflicto de Rusia con Ucrania. Son dos cosas diferentes, digamos. Sí. Hay sentidos y orígenes diferentes del conflicto. A mí por ahí, a mí me gusta pensar todas estas cosas y la hipocresía mundial, de la xenofobia, el racismo, todo eso, que es cierto, pero de un momento me digo, loco, eso hoy queda solapado porque hoy lo urgente y lo importante es que terminen los bombardeos de Rusia a Ucrania. Que de alguna manera, que termine ya, que después no sé si se van a dar la mano, si se van a odiar por 500 años, pero que termine ya porque me preocupaba qué queda para el futuro, porque como Rusia hay otras potencias. Entonces digo, la lógica mundial hoy será que si no me gusta lo que haces te invado. Y que genera una inseguridad mundial tremenda, porque ¿qué van a hacer los otros países? Bueno, que están es lo que planteó en esa Pancho, situación, no sé si la lógica es ojalá que no. Porque en definitiva yo digo, cualquier otro movimiento de Rusia en sentido hacia Occidente es definitivamente, porque si va sobre Finlandia, o va sobre Noruega, o va sobre Suecia, o va sobre cualquier país de la OTAN, es la hecatombe. Digo, ahí sí hay un punto. Está bien, Finlandia y Suecia no son todavía parte de la OTAN, pero prácticamente lo son, porque son parte de la Unión Europea. Entonces, digo, de verdad, también hay que percibir que ahí hay una línea en la que sí otra potencia mundial, una enorme potencia como la OTAN, tiene la obligación de reaccionar. Y en Ucrania no estaba eso, no estaba ese punto, esa cláusula. Por eso Putin tomó el atrevimiento de avanzar, porque sabiendo que si la OTAN se mete en Ucrania está violando también la normativa de la... En cambio, si se mete en cualquier otro país... Digo, es muy complejo y al mismo tiempo es... El otro día hablamos de tomar posición, ¿viste? Digo, Sí. igual en un momento, en la guerra, yo después de todos estos días le estuve evaluando, en un momento no te queda alternativa, porque... Digo, en un momento vos tenés que definir cuál es el mal menor, o cuál es el... Digo, y a mí, por lo menos a mí, a mí cada vez me queda menos duda de que el delirante es Putin. Que el que está avanzando con un argumento falso es Putin. El que está masacrando una población es Putin. Digo, cualquier justificación de lo que está haciendo Putin es justificar la masacre. Y la verdad que lo que pasó antes, bueno, es repudiable todo, pero hoy, como bien decís vos, lo urgente es que ya Rusia cese su ingreso a Ucrania. Después que los foros mundiales desaten las discusiones que quieran sobre digamos, el poder y el equilibrio, pero hoy me parece que lo urgente es decirle a este tipo basta. Y no parece que haya, digamos, fuerza suficiente como para pararlo. Y es ahí donde yo digo, evidentemente este tipo no está bien. No está no está equilibrado, no es un tipo que esté funcionando como un ser humano. No, pero tampoco dudemos de su capacidad estratégica, porque no es que atacó como... ¿Cuál es el resultado tapado a mediano plazo? A mediano y a largo plazo es una locura. Por eso entonces Es una locura, pero ¿qué está ganando Putin? Pero pará, su argumento es completamente absurdo. Sí, eso no se duda. Pero además con este concepto que él tiene de la desnazificación del territorio. Es una mentira. Claro, ¿por qué no avanzó sobre Polonia entonces primero? Porque Polonia se encuentra, se encuentra protegida por la OTAN. Pero además su argumento se cae. Bueno, pero entonces ¿dónde por está su propia palabra? ¿Dónde está el estratega? ¿Dónde está el genio militar? Sí, pero su estrategia, su argumento de desnazificación. Eso es como reivindicar a Hitler, decir, Hitler era un genio militar. No era un genio militar, un tipo que desató una masacre que indefectiblemente iba a terminar, porque esto termina. Sí, además, esto termina. Que termina con el exterminio de la humanidad, pero termina. Si vos tenés la fuerza de aplastar un país entero, no tenés estrategia militar, tenés una fuerza tremenda que reventás a alguien. Estrategia sería tomar 2 o 3 posiciones, decir, bueno, loco, arreglemos, pero no sé. Pero y su argumento era que las zonas
de más conflicto era Donbass y Sí, Lugansk, ahí se iba a quedar. que ahí sí, los ucranianos, hay denuncias que masacraban prorrusos o rusos en esa zona. En plazas Pero era públicas. esa zona. Atacaste de un país entero. Y si querés, para terminar, te propongo un acto de reflexión. No me invites a rezar como el Papa. No, y te voy, La te voy a verdad hacer, es que cuando escuchá, el Papa me invita a por rezar, Dios. digo, ¿por qué no tomo un avión y se va a te Rusia? voy a hacer un paralelismo, y si querés con esto vamos a la tanda, así Sí. lo dejamos picando. Un paralelismo que puede ser medio falopa, pero vos pensalo de esta manera. La legitimación última de poder que tomó Putin, de poder, ¿cuál fue? La fuerza. ¿Y por qué invade un país que él piensa menor? Porque puede. Obvio. Trasladalo a otras situaciones de la vida que hemos estado hablando esta semana. Y vas a entender un poco de la matriz cultural que tenemos. No, pero ya, digo, no mundo. mezclemos todo. Yo digo, Vos pensalo. No, pero no, porque no mezclemos todo. Pensalo Digo, de Polo Blano. de verdad, te lo acepto como modo de razonar, pero digo, no mezclemos todo, porque si no terminamos todo el tiempo discutiendo, creyendo que la explicación del mundo, de la complejidad del mundo y la complejidad de la humanidad se concentra en un solo problema, ¿viste? Y no es así. El mundo lamentablemente es mucho más complejo, mucho más difícil, tiene un montón de vericuetos. Y repito eso lo que te dije respecto a Putin. Yo no creo que la condición humana sea Putin. Creo en la estupidez humana, pero creo que la estupidez humana, como decía Einstein, es tan ilimitada como... Einstein decía, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Del universo tengo dudas, decía él. Yo creo que la estupidez humana es capaz de cualquier cosa y es infinita. Ahora, la lógica, la cultura humana no explica todo. Porque, digo, no es todo general. Hay cuestiones absolutamente individuales. No sé, digamos, ¿cuántos Putines hay en el mundo? No hay tantos. No, pero... No hay tantos. Pero hay mucha gente que piensa que por la fuerza... No, sacando el tema que te dije recién, que por la fuerza se obtienen las cosas como medida última, y creo que cuando empezamos a vivir en sociedad como especie humana, Sí. cuando empezamos a socializar en este contrato que hicimos social, dejamos de lado la fuerza como solución Claro. de problemas. Entonces cuando uno Pero la mayoría del mundo vive en democracia, la mayoría del mundo vive respetando reglas, la mayoría del mundo... Pues yo digo, la cultura mundial, o por lo menos la cultura occidental, que es donde vivimos nosotros, ¿no? Es una cultura democrática. Nosotros exigimos derechos, cumplimos nuestras obligaciones. Digo, me parece que poner sobre el eje la cuestión de que esto es solamente la lógica del poder y la lógica de la fuerza, y que eso se traslada a todos los aspectos de la vida, es desconocer que una enorme mayoría del mundo, que es la que está reclamando el fin de la guerra, concibe otras reglas. Y no es la regla de la fuerza. Digo, porque si no todo el tiempo estamos volviendo a la explicación de todos los fenómenos. Yo sé que vos lo relacionabas con la violación que discutimos ayer. Pero digo, no todo es general, hay cuestiones absolutamente particulares que tienen que ver con el señalamiento de personas puntuales que se comportan de una manera. Porque si no, no es culpa de todos. Pues yo no me creo parte digo, entiendo que el pueblo ruso lo legitimó a Putin. Pero no hay oposición también. Pero al mismo tiempo hay un silenciamiento de la oposición. Y hay una persecución. Una también. persecución, lo pisotean. Digo, también la fuerza ahí impide la manifestación y la reacción de los que no querían legitimarlo. Entonces digo, está bien. Putin está mal de la cabeza. A ver, Putin es un fanático, un demente. O sea, digámoslo de una vez, es un tipo que está fuera de sus cabales y que no tiene ninguna razón en el ejercicio del poder. Pero es particularmente Putin. Porque si esto fuera así, como vos decís, porque pueden, Estados Unidos estaría invadiendo Canadá y México cada vez que se les antoje. Brasil estaría corriendo sus fronteras todo el tiempo, con Bolsonaro. Europa sería un ir y venir, digamos, no existe, no es lo dominante eso. No es la cultura dominante la fuerza. Será cultura dominante lo que planteaba él en África, en los países musulmanes que tienen gobiernos fanáticos. Pero no me parece que la regla sea la fuerza, que la cultura, digamos, que la explicación de Putin sea la cultura. No, macho, la explicación de Putin es un demente que tiene un delirio de grandeza, que quiere quedarse con el mundo, y lo que hay que hacer urgentemente es ponerle fin a él. A ver si entendés la respuesta. No todo se explica de la genérica de la cultura. No. No todo se explica de la genérica por supuesto, de la cultura. era una analogía
que por ahí uno puede entender que hay personas, que no es la generalidad, es cierto, que hacen las cosas porque pueden, Sí. porque tienen el poder de hacerlo. Sí. Si detectamos que eso es un problema que por ahí se repite mucho, aunque no sea general, podemos entender alguna de las bases de la conducta de por qué se llega a algunos problemas y por qué es necesario prevenirlos con un montón de Está situaciones. bien, yo Nada igual más, era creo que ahí. ahí estás descartando Patrones la psiquiatría. conductuales. No, pero estás descartando la psiquiatría, la sociología, la historia. Digo, hay un montón de aspectos que tienen que ver con el comportamiento humano que no necesariamente responden a la cultura. De hecho, los quiebres de la humanidad responden a nacimientos de otras versiones de las cosas y digo, no, que rompen con la cultura dominante. Entonces digo, me parece que yo entiendo de lo que vas vos, pero hay un tema que me estoy debatiendo mucho en estas horas, que es esta generalidad, esta pretensión todo el tiempo de resolver todo desde una frase. Ahí te acompaño. ¿Viste? Ahí te Esta acompaño. necesidad de que rápidamente una consigna nos resuelva todo y nos deje tranquilos. Y lamentablemente no es fácil resolverlo, ¿viste? Digo, no es tan sencillo, no todos somos dueños de la verdad. Hay gente que estudia mucho tiempo, muchos años, que investiga, que digamos, y de verdad a veces nos encontramos con trazos del ciudadano común que pretende explicar todo desde un video de YouTube Sí, sí. o desde la reiteración de un video de YouTube. Y la verdad que, digo, en ese sentido creo que hemos roto el respeto por la ciencia, por el científico, por el estudioso, por el tipo que digamos, que demanda, que le pone su vida al servicio del estudio de algo, y que viene a ser repelido o digamos, o contrariado por gente que nunca leyó un libro y que apenas vio un video de YouTube. Pasa mucho con las vacunas, pasa mucho con, digamos, de verdad hay como una especie de cultura de opino de todo desde una consigna porque me gustó y porque en el fondo me da la tranquilidad de que me está dando la explicación, y a lo mejor no es la explicación completa, porque a lo mejor hay un montón de otros factores que no tienen que ver o que no son alcanzados por el conocimiento vulgar. Y yo sé que es difícil frente a eso, digo, es difícil porque a mí me pasa todo el tiempo esto de no entender. No, Y no es fácil en entender. todas estas No, cosas no, que no. estamos hablando, y a mí me alegra por eso, por ahí compartir estos espacios. Obvio que sí, hasta porque- bueno charlarlo. No, me hermano. alegra ¿por qué? Porque uno por ahí comparte lugares donde la respuesta del otro es que te explica con una conciencia. Esto es así. Sí. Y estar en Es un evangelio en el fondo, Escucha, es la reiteración y- de lo que uno viene combatiendo hace años, que es el dogma. Porque digo, loco, no me respondas con un dogma, porque el dogma no termina, no hace otra cosa que reproducir dogmas, digamos, Sí. y gente que se comporta como evangelistas en lugar de comportarse como seres humanos que intentan comprender Sí, la complejidad del ser humano. Y por ahí me enriquece, digamos, que en todas estas charlas surjan más cuestionamientos Obvio que que sí, certeza, sí. porque bueno, cuando uno tiene mucha certeza, no deja lugar al Yo no tengo ninguna certeza, nuevo. te juro que no la tengo. Entonces no la tengo. tener tantas así contradicciones, cuestionamientos, preguntas, está buenísimo. El Yo lo decía mejor- ayer, sí. El mejor camino para aprender es cuestionarse. y No, pero además preguntarse, yo lo decía ayer. Justamente, ¿no? Ayer lo dije, no sé, acá o... No, acá no. ¿Con qué? No, lo hablaba con alguien ayer acá a la tarde, con Anita y con alguien que vino a conversar sobre un trabajo. Digo, ayer a mí, y esto es una especie de autobombo, a lo mejor hay gente que se aburre, Anita en este momento estaría golpeándonos el vidrio porque hace como media hora que estamos hablando, pero digo, yo celebro tener un lugar donde reflexionar. Donde compartir con la gente debate, donde no tener exclusivamente conclusiones, donde, digamos, cuestionar. Y ayer a mí me pasó algo, se los digo de corazón, se los digo con cierta emoción. Ayer a mí me produjo una emoción, una alegría, ver los pasillos, o el pasillo, no tenemos pasillos, tenemos uno, de gente debatiendo, discutiendo, enfrentando opiniones, contradiciendo. Digo, a mí me parece que nos hace falta esto también, en espacios donde debatamos, donde discutamos, donde nos enriquezcamos, donde nos sugiramos lecturas, donde, digo, me parece que el mejor aporte que podemos hacernos a nosotros mismos es encontrarnos con otro que nos cuestione, que nos ponga en duda las cosas, y no ir digo, yo estoy harto de las consignas, estoy harto de las generalidades, estoy harto de los dogmas, de las generalizaciones, estoy harto. Yo no creo que todo se pueda resolver con 2 o 3 frases. No creo que todo tenga que ver con los medios hegemónicos, no todo tiene que ver con la cultura heteropatriarcal, no todo tiene que ver con la lógica del poder del siglo XX, no todo tiene que ver con los desequilibrios. Digo, no todo tiene una explicación
desde la lógica binaria o desde las explicaciones parciales de algunos colectivos. Lamentablemente el mundo es más difícil. Yo tengo que decirlo, porque si no lo digo, me quedo ahí frente a la sensación de que no estoy diciendo. Digo, no, todo se explica desde los libros que se leyeron en los finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Lamentablemente el mundo es más difícil. La condición humana es más difícil. Y nada, yo por ahí sueno autoritario, pero digo, yo no quiero consignas. No quiero consignas. Bueno, no quiero que me repitan consignas. Para no tener consignas, es una recomendación para cerrar. Leamos mucho. Sí. Debatamos y muchísimo. Preguntémonos. Tampoco no está mal pensar. ¿Viste? El primer artículo, o el 2, no sé, de la Constitución norteamericana, la primera enmienda, habla de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Y digo, todos tenemos derecho a exponer y a expresar lo que de verdad pensemos. Si eso está bien o está mal, de acuerdo a la corriente dominante, bueno, será cuestión de debate. Ahora, lo que no hay que impedir nunca es que el otro se exprese, que el otro diga lo que piensa, o sea, aunque sea horrible, ¿viste? Digo, bueno, por lo menos sale a la luz eso. A partir de la expresión, poner que yo diga algo horrible y vos me lo marques o me contrapongas algo, capaz que yo cambio de opinión. Ahora, si vos me tenés retraído a mí, hasta yo tengo un punto a favor, porque digo, mi opinión debe molestar al status quo porque me la están reprimiendo. Entonces yo tengo la verdad. Totalmente, los antivacunas dicen eso, me levantan los videos de YouTube, me persiguen, no me dejan hablar. Y claro, y eso va generando como una mística la mística de la represión. Por algo no me dejan hablar. Lo que estoy diciendo, déjalo hablar, déjalo que hable, déjalo que qué sé yo. Y me parece eso. También hay mucha cultura de la cancelación, ¿viste? Este dijo tal cosa, no hay que pasarlo más por la radio. Este hizo tal cosa, y genera el efecto contrario. La censura, en vez de reprimir a ese y decirle, che, estás equivocado, empodera ese discurso, lo empodera, pero de una manera que hoy con las redes se multiplica. Entonces, bueno, debatamos de un lugar honesto, debatamos de un lugar así en la mesa, y que se expongan todas las divisiones, por más hirientes o por más políticamente incorrectas que suenen. Totalmente. Bueno, y después cada uno tomará el camino que quiera.